sanitizer para las manitas y tienes mascarilla. Y yo creo que el resto tiene que estar absolutamente en el terreno de Dios. Él me está cuidando, Él me está protegiendo. Cada vez que llega un día de culto y no estás allí, y si tu iglesia ya lo está haciendo de manera presencial y tú no estás allí, hazte tú mismo la genuina pregunta: ¿por qué no estoy? Estoy en casa porque me siento más confiado en casa. Fíjate, trasladaste todas tus convicciones de fe al confinamiento de tu casa y a las directrices del Estado, no a la palabra de Dios que te dice: yo soy el que te cuido, yo soy el que te protejo. Máxime cuando hacemos todo lo demás, pero nos abstenemos de ir a la iglesia. Yo creo que eso es una pregunta genuina, válida, de todos nosotros. No las tenemos que plantear. Porque de lo contrario, el comentario que tú hacías, Fernan, en el día de ayer, se nos corrió entonces el fundamento de la fe. Ya no es Dios ni es la palabra de Dios. Ya leemos románticamente el Salmo 23 y 91 y todas las demás escrituras que proveen un sentido de absoluta protección, ¿verdad? Cuando la escritura dice que estamos en el hueco de la mano de Dios, por ejemplo. ¿Qué sentido más de protección absoluta es esa, no? Y yo creo que esa pregunta es válida y estamos planteando el tema empezando la mañana porque las noticias de allá, las del mundo, son que esto va hacia arriba, que los contagios se han disparado. Y le están pidiendo al GOBE que en la próxima orden ejecutiva ponga la cosa un poquito más restricta. Que eso es el domingo, en unos días. Eso es en unos días. En unos días. No debemos ser ingenuos y siempre hay que estar mirando precisamente los movimientos de los gobiernos, ¿verdad? Cosa de que como iglesia no nos tome de sorpresa nada. Sí. Porque todavía seguimos con la Biblia en la mano, pero ya tenemos una mascarilla en la boca. Bueno, tú me enviaste un video ayer que me encantaría hacerlo tema, de estos policías que entraron a esta iglesia a interrumpir el culto. Sí. ¿Aquí? En Estados Unidos, sí. En Canadá. ¿En Canadá? Sí, sí. Wow, interrumpir el culto, un montón de policías. Sí. Y el pastor se ha armado de valor y los votó, mientras los grababa, obviamente. Los votó literalmente porque les preguntó: ¿ustedes tienen una orden para estar aquí y suspenderme el servicio? No la tenían. Uy, ¿y que ellos alegaban? Interrumpieron el culto ordenando a la gente salir, y si el pastor no se arma de valor, le cerraba la iglesia a ese grupo de policías. Habían como 10 o 12. Y él consistentemente: se me van de aquí, se me van de aquí, se me van de aquí. ¿Verdad? Esto es un tema aparte. Lo que quiero decir es que la iglesia está confrontando en distintas partes del mundo situaciones que bajo la sombrilla de la protección le quieren tumbar el baile. Y nosotros aquí ya está preparándose el caldo de cultivo para tal vez más restricciones. Y yo creo que el planteamiento de creyentes, ¿dónde está nuestra confianza? No los tenemos que hacer. O es la Biblia o es lo que nos diga absolutamente el Estado. Yo voy a seguir obedeciendo al Estado como una persona obediente, sujeta a autoridad. Claro. Y no quiero que nadie diga: mira, Juan Carlos dice que es cristiano, habla en un programa de radio y hace lo que le da la gana con las directrices del Estado en cuanto a salud. No me vas a acusar de eso. Pero mi confianza no está en ninguna de esas tres. Mi confianza está en Dios. Por lo tanto, puedo seguir trabajando, puedo seguir yendo a la iglesia, puedo seguir haciendo el servicio a Cristo y no quedarme encerradito en la casa muerto del miedo. Pero es que hay gente que hasta con mascarilla puesta, si alguien te tose al lado, están temblando. Con mascarilla puesta los dos. A ese nivel hemos llegado. Por eso, sí, a ese nivel. Es una situación inexplicable. Una persona nos escribe en WhatsApp: yo no iba a la iglesia, decidí asistir, pero soy la única que lleva a mi hija. Nadie quiere llevar a sus hijos. ¿Ves? Entonces los hijos no están escuchando. Este tema es demasiado relevante. ¿Qué le estás diciendo tú? Que lo estás discipulando al miedo. Exactamente. La iglesia es peligrosa. Bueno, yo seguimos ayer con esa premisa. fui con Chachi a comer en una esquinita por ahí en el Bonito, y entonces de momento me dio, porque cuando yo reparto a los animales el heno, eso despide un polvillo que de momento te hace... Me dejo un rato estornudando. Bueno, pues salí de directo y empecé a estornudar como un loco. Wow. Entonces, yo me sentí bien mal. Mira, de lo que es la mente y lo que estamos viviendo, ¿no? Yo estuve a punto de salirme. Porque dije, bueno, esta gente va a pensar que estoy enfermo ¿sabes? Sí. La verdad del caso es que esto es complicado. Y de momento uno tiene que sacudirse y dice: pero espérate, si yo no tengo nada, estoy bien, ¿sabes? Sí. Pero es complicado y dentro de la iglesia se viven cosas así, ¿sabes? Claro. Yo creo que la complicación mayor que tenemos es
seguiremos confiando en la palabra del Señor. Seguiremos confiando en ella. Mi confianza desde el día 1 para mantenernos haciendo este programa en vivo fue esa. Yo voy a seguir las 3 recomendaciones del Estado, pero mi confianza está en Dios, por eso En Ruta no se va a cerrar y Nueva Vida tampoco. Y no nos vamos a control remoto, que la mayoría lo hizo. ¿Ok? Y Dios nos ha cuidado hasta aquí. La confianza sigue estando en el Señor. Amén. Y sea que muramos o sea que vivamos, como dice la Escritura, Somos del Señor. somos del Señor. Esa es la que hay. 6:58, le prometo que vengo con la canción. Voy Sí. con Sí, con por el break favor. y venimos Yes. rápido. Seguro. 6:58, buenos días, Puerto Rico. Son noticias. Ahora lo que ocurre local e internacionalmente en Nueva Vida Noticias. Nueva Vida Noticias. Presentado por Medina Auto, Nissan y Kia, carretera número 1 Caguas, 7